Y entonces sí, el demonio pasará de largo en tu vida. No caerás en la tentación que cayó Eva, cuando hablábamos al comienzo, cómo cayó Eva. Pero siempre que tampoco tengas la actitud de Adán, de que estando con Cristo quieras salirte de esa unión, dejar de ver el cielo, dejar de ver a Dios por ver el mundo y lo que el diablo te tienta. Vas a perder nomás, por lo menos no le hagas caso al diablo, sigue con el Señor en tu alma, en tu vida. Y ahora que no puedes comulgar, pero haz una comunión espiritual, pero en divina voluntad. Y vayas asimilando todo lo que haces en el día, tu trabajo, tus oraciones, tu hablar, tu mirar, todo lo que Dios te ha dado. Haz con eso una sola comunión y dale gracias por el respiro que tienes. Él te está dando ese respiro para que vivas. Por esa boca que tienes, pero ¿para qué? Para que glorifiques al Padre Dios. No para que digas maledicencias. Esos oídos que te dio para que escuches la palabra de Dios. Esos ojos para que no mires las cosas del mundo, sino las cosas divinas. Contemplar la naturaleza, la grandeza de Dios, como por amor nos dio todo. Para contemplarle a Él, su bondad, su misericordia, su grandeza, repito. Te dio unas manos para que bendigas con Él a los tuyos, para que con esas manos trabajes con Él. Él fue un carpintero, todo lo hacía con el Padre Dios. Yo mismo por mí no hago mis cosas, sino el Padre que vive en mí hace las cosas. Entonces, igual, invítale a Jesús a que venga, ahora que estás encerrada o encerrado, a hacer tus alimentos, pero con Jesús, para que te haga, inclusive te salga un alimento divino. Cuando comas, únete a Jesús y hazle saborear ese plato que tú mismo has preparado para Él, porque lo has hecho con Él y para Él. Y Él va a saborear esa comida que hiciste con Él. Y va también a regocijarse, porque Él ahora está comiendo una comida propia de nuestro país o del país donde estés. Él vivió en Israel, con la comida típica que tienen ellos, los corderos, las uvas, los frutos secos, el pan. Pero a ti te ha dado tantas cosas, tantos alimentos que él mismo no tenía en su tierra natal. Pero viene de Dios esa papa, ese maíz, esas cosas típicas tan sabrosas que hacen nuestras esposas en cada país que vivimos, según las costumbres. Pues dale la oportunidad también a Él de que saboree esos alimentos que Él te dio, pero que a veces ni te das cuenta de lo que estás comiendo. Te ha dado un corazón, para que ese corazón palpite el divino querer y ames con Jesús al Padre Dios y ames al prójimo con el amor del mismo Jesús, para que sea un amor divino, no el amor humano que es frágil, variable. Unos días estamos amorosos, otros días odiosos. No, con el corazón y el amor de Dios podemos amar divinamente a nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos y hasta aún nuestros enemigos, porque así lo hizo Jesús. Y tú tienes que ser otro Jesús, imitar lo que Él hizo, ser uno con Él. Entonces ese amor se hace infinito, digo,
se hace perfecto porque estás amando con Jesús y viendo a Jesús, a tu esposo, a tu esposa, ahí está la Virgen María, a tus hijos. También son otros niños Jesús, pero míralos con ese amor divino. Date el tiempo de pasar con ellos ahora que estás en casa. Ya no hay el pretexto de que estás siempre ocupado en tus negocios, en tu oficina. Hoy es el tiempo de dialogar y darles ese amor divino, que sientan ese amor de Dios a través de tu amor, de tu corazón. Te ha dado unos pies para que camines con Él. ¿A dónde caminas? A hacer la voluntad de Dios, a hacer cosas buenas y no utilizar mi caminar para el mal, para irme a los antros del vicio y del pecado. Mira tantas cosas que nos ha dado, pero no nos damos cuenta. Por eso, hermanos, es tiempo de reflexionar todo esto y lo que nos pide la Virgen Santísima. Hagamos una cruz y pongámosle a la puerta de nuestras casas. Y que tú mismo seas una cruz viviente. Si lo tienes a Cristo en ti para que complete su pasión, Él ya lo hizo por ti. Ahora, ¿qué has hecho por Él? ¿Qué has hecho por Él? Aquí está Cristo en una cruz. Y así lo contemplamos. Estás ahí reparando y muriendo por ti. Reparando tus pecados y muriendo por ti. Él ya lo hizo su parte. Pero ahora quiere que tú estés en vez de Él en esa cruz. Porque ya Él demasiado ha sufrido. Demasiado. ¿Y nosotros qué? También Él quiere que compartamos su sufrimiento. Y así podemos completar la pasión de Cristo que nos pide Pablo. Entonces ahora ponte en la cruz tú y muere al pecado. Y muere al pecado. ¿Cómo mueres al pecado? Pues haciendo la voluntad de Dios y no la tuya. ¿Ves? Aquí esta cruz. Un palo vertical y un palo horizontal. Palo vertical, la voluntad de Dios. El palo horizontal, tu voluntad, la mía, la voluntad humana, que se pone a través para formar esta cruz dolorosa. Pero qué lindo sería que este palo horizontal lo pongas vertical y entonces ya serías una sola cosa. Ya no habría ese oponerte a la voluntad de Dios. Y como ya con Jesús resucitarías a una nueva vida. Y Él también ya resucitó porque cumplió su misión. Ahora, Él quiere que cuando renuncies a tu voluntad, que es lo que más nos va a costar, lógicamente, nos volvemos almas víctimas, porque nosotros enseñados toda una vida a hacer nuestra voluntad, y la mayoría de veces pecaminosa, o una bondad pero humana y buena y pasajera, pero no esa voluntad divina, eterna, infinita. Entonces así resucitaremos a otra vida. Y también les decía en otro video sobre la cruz gloriosa. La cruz gloriosa. Hago un paréntesis antes de abordar el tema de la cruz gloriosa y termino con lo que dijo la Santísima Virgen a este monje del monte Athos allá en Grecia, que además sería conveniente que se riegue agua bendita en las casas. Agua bendita.
Y si hay un aceite exorcizado, mejor, pero eso es un poco difícil conseguir, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo ahora. Pero si tienes agua bendita, riega en tu casa, porque tiene un poder grande, el demonio huye, y si es agua exorcizada, más aún, al demonio le ciega el agua bendita, huye. Y si no tienes agua bendita, pues tenga el coraje de llamar a algún párroco, algún sacerdote amigo, que vas a llevar el agua en una botellita, y aunque sea de lejos y con mascarilla, él y tú, que te haga una bendición a distancia, porque así estamos de miedosos, ¿no? Pero bueno, respetamos también ese temor humano. Pero también admiramos la iniciativa, como me contaba mi hija de allá en una ciudad americana, como unos sacerdotes muy creativos, viendo que la gente llamaba a confesarse, pero no podían por esta pandemia. Entonces habían acordado de que los que tienen posibilidades de venir en su carrito se pongan a una distancia prudente frente al sacerdote que estaba en su oficina, ¿qué será? O puede ser una parte visible para que él pueda verle al penitente, pueda verle. Pero como está distanciado, a veces tendría que estar gritando ahí para que vean los pecados. No, coge tu celular, ahora que está de moda el celular. Y como ya tienes el teléfono del celular de tu párroco o de tu sacerdote amigo, pues haz una cita previa y dice: Padre, quiero confesarme, me siento mal, yo no puedo confesarme, tengo un pecado mortal, o aunque sea venial, pero quiero estar limpio, quiero que me coja el coronavirus en gracia de Dios. Y así están haciendo. Y yo creo que es con el aval del obispo de esa diócesis, porque los medios tecnológicos también sirven. Yo humanamente creo que eso es posible también, que ese sacramento de la confesión es válido, dadas las circunstancias, ¿no? Entonces con el celular ahí confiesas tus pecados, claro, pero tienes que ir solo o sola, no vas a ir con tu esposo o tu esposa porque te va a ver tus pecados. Entonces confiésate privadamente con el celular. El sacerdote que te está escuchando, te está viendo, te va a dar el perdón, te va a perdonar. Cristo va a perdonar a través de ese sacerdote. Y yo creo que a Jesús le va a agradar decir: no, ahora sí los hijos de la luz son más astutos que los hijos de la serpiente. Entonces, eso es una cosa muy linda. Pero que no teman que si hacemos esto en fe, ponemos esa cruz, aunque sea, dice la Virgen, aunque sea que no sea una cruz perfecta. Ahorita, ¿dónde puedes encontrar si todo está cerrado? Ahí tienes en tu casa palitos que puedes con gusto limpiarles, cepillarles bonito, qué sé yo, hacer una cruz de madera, aunque sea atadito con cordón, lo que sea. Lo importante es que tengas la cruz. Y como no tienes al sacerdote que bendiga esa cruz, tú también la puedes hacer como sacerdote secular, seglar, que también eres sacerdote. Y si lo haces en divina voluntad, invitas a Jesús, el mismo Jesús va a bendecir con tus manos, en fe, porque así nos ha explicado Jesús a través de sus escritos. La Biblia lo dice: yo estoy haciendo con ustedes actos y los tomo como si fueran míos. ¿Qué dicho? Estás lavando los trastos con él, como que está lavando él. Él carpintereaba, pero ahora está lavando los platos. Qué linda oportunidad para también hacer ese trabajo. Ahora, Jesús bendecía a los niños, a los enfermos, a los pobres, a los ricos, a todo el mundo. Pues saben, únete a Jesús en divina voluntad. Bendice esos 2 palitos y ponle en la puerta de entrada de tu casa.
Y como digo, consigue agua de alguna forma el sacerdote. Si es agua exorcizada, mejor todavía, con sal exorcizada. Puedes llevar el agua y la sal para que te bendiga el sacerdote y que te haga el favor, aunque sea a distancia, pero hay mucho miedo. Entonces, eso les quería dar como una primicia que me ha llenado de mucho gozo. Pero, para ir terminando este video, quería referirme a la cruz gloriosa, que ya les he dicho en otra oportunidad, pero que vale la pena recordarles que esta cruz que ven aquí sobre mi escritorio es una cruz gloriosa pintada de blanco y azul, sus costados, que es el color de la Santísima Virgen. Tiene 73 centímetros de largo y cada brazo tiene 12,3 centímetros. Como en proporción a la cruz gloriosa que pidió el Señor. La primera de 738 metros, que no se ha hecho todavía, creo yo, hasta aquí, en realidad. Segundo, aunque los ingenieros ya en Francia han calculado que sí es posible, yo he visto planos ya, es muy posible, técnicamente es posible, con aluminio me parece, y hacer el santuario al pie de esa cruz gloriosa inmensa. Es posible iluminarla, como pidió Cristo, porque eso va a ser el detente para los cataclismos y lo que estamos padeciendo ya. Pero como no se pudo poner esa, el Señor se valió de otra vidente, JNSR, Jenny Surian, yo no soy nada, para que los seglares elevemos, paremos cruces de la 100ª parte de esa cruz inmensa, o sea, de 7 metros con 38 centímetros de largo y asimismo 1,23 metros por cada brazo, y que se ponga esas cruces en los oratorios, en las casas. Esa cruz de 7 metros, preferentemente ponerla en un patio, o si tienes una azotea, pues ponle, como yo he puesto aquí. Estoy bajo la cruz gloriosa grande, que lo puse aquí hace muchos años, y cuántos beneficios, cuántas bendiciones he alcanzado con esa cruz gloriosa, de cuántos peligros me ha librado, hasta de ladrones. Hemos dejado a veces abierta la puerta del garaje por olvido toda la noche y no ha pasado absolutamente nada, absolutamente nada. Esta la tengo también en mi oratorio, donde estoy dándoles esta pequeña plática. Esta es de metal y, como digo, tiene 73 centímetros con 8 milímetros, la parte longitudinal, y la parte horizontal de 12 centímetros cada brazo con 38 milímetros, manteniendo la proporción. Se hace bendecir por un sacerdote y ahí queda la gracia, ahí queda el mismo Jesús ahí en la cruz. Esto parecería que es una fantasía, ¿no? Un cuento, un invento de algún vidente de revelación privada. No, les he dicho que hemos constatado los milagros que ha hecho esta cruz gloriosa en el mundo. Algún día, si Dios nos permite, publicaremos un libro con todas las fotografías en el mundo y los milagros que se han producido con estas cruces. Danzas del sol en el cielo, curaciones, problemas familiares que se han solucionado por la gracia de esta cruz. Pero claro está, siempre, siempre orando. No es solamente para tenerlo como amuleto, con esto ya tengo un pararrayo divino, me va a pasar. No, tienes que orar, porque la gracia está ahí. Construyes la cruz, haces bendecir por un sacerdote y luego tienes que orar cada día. Yo todos los días rezo la oración que dictó Jesús a JNSR
a los pies de la cruz gloriosa cómo debe orarse. Y entonces, como les decía en mi anterior testimonio, pues los milagros que ha habido, por ejemplo, en Miami también, una cruz que se puso en Miami, porque la gente estaba muy atormentada por la cantidad de huracanes. Cada año pasaban huracanes por la Florida, con unos efectos devastadores, terribles. Pero cuando ya se puso esa cruz, cómo se iban desviando. Esto también me recuerda lo del huracán que iba a pasar por México, y pasó desde luego, un huracán de categoría 4, que la gente estaba asustada ahí en México. Pero ¿qué pasó? El pueblo se puso a orar a la Virgen de Guadalupe, la patrona de América, esa virgencita tan poderosa y prodigiosa. Y bueno, cuando llegó el huracán y pasó por la ciudad de Guadalajara, oh sorpresa, ese huracán de categoría 4 se volvió una mansa brisa, sin causar mayor daño, mínimo, un milagro. Y claro, daban gracias a la Virgen de Guadalupe. Pero los que seguimos la divina voluntad sacamos una conclusión, que en Guadalajara, además del amor y la devoción que tiene la Virgen de Guadalupe, sobre todo tiene grupos de oración numerosos que viven la divina voluntad. Mucha gente que se ha enamorado de la divina voluntad. Si de Italia salió esta luz desde Corato a través de Luisa Picarreta, sí, ha habido iniciadores de esta doctrina maravillosa. Había pequeñas comunidades al comienzo, pero se ha ido diluyendo. Y realmente es feo decirlo, pero porque es la realidad. En Italia hay pocos seguidores. Hay sacerdotes extraordinarios, amigos míos en Italia. Y más bien lo que él predica y lo que hace sus libros, yo mismo he publicado algunos libros del padre Pablo Martín, han sido más acogidos aquí en América, sobre todo aquí en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile también, pero son pequeños grupitos. Con el padre Pablo recorrimos Sudamérica. Pasamos desde Colombia hasta Chile, Argentina. El padre Pablo pues predicando la divina voluntad. Y era una cosa excepcional que pasó, pero eso fue muchos años. Y como digo, ¿dónde ha dado resultados esta siembra, esta semilla divina? Ha sido México. México. Por eso digo, ese huracán se volvió una mansa brisa porque había cruces vivientes que vivían la divina voluntad. Entonces, ¿cómo podía el huracán hacer daño al Cristo que vive en esas personas? Posible. Sería hacerse el daño él mismo. No, pasó. Lo mismo va a ser, ahora que nos ha dicho la Virgencita ahí con este monje. Si vives la divina voluntad, está bien, mucha gente no conoce la divina voluntad, entonces tiene que poner lo que pide la Virgencita, porque ella es tan amorosa que nos da soluciones y remedios simples, y para la mayoría de gente que no conoce esas cruces vivas que son los hijos que viven la divina voluntad. Son cruces vivientes, porque ahí está Cristo. Y ante la cruz, pues el demonio tiene que siempre huir. Si Jesús y la Virgen lo aplastó la cabeza a la serpiente de Satanás, con la divina voluntad y con Luisa, porque esa serpiente todavía seguía moviendo la cola, así, le aplastó la cabeza, así, la Virgen María. Pero,
Yo decía esto de que Jesús también la aplastó, refiriéndome a la película de Mel Gibson. Pero ahora, reflexionando ya sobre lo que dice el Génesis, que la Virgen María te aplastará la cabeza. Pero, repito esa reflexión, pero esa serpiente todavía seguía coleteando, y mire, tanta tentación, tanto engaño del demonio, esa cola de la serpiente infernal. Pero cuando viene la divina voluntad, cuando Jesús le explica el poder que encierra los atributos de un Cristo que vive en ti, vas a ser capaz de, ahora sí, acabar con el demonio, aplastar esa cola también. Entonces ahora sí quedará la serpiente bien muerta, ya sin opción. Aunque en el Apocalipsis capítulo 20 nos dice pues que en el milenio el demonio será atado. Así, textualmente, el demonio será atado porque ha sido el causante de tanto mal. Pero no solo él, pues el hombre también ha contribuido para eso. A veces solamente le endosamos a la serpiente al demonio, pero también hay pecado propio y que nos justificamos con que el diablo nos tentó. Entonces, en el milenio ya va a ser atado. Nosotros ya nos estamos anticipando atarle al demonio si vivimos el divino querer. Porque claro, ya con Jesús ya no vas a estar con modos humanos pecando y confesándote tus pecados. Y esa vida intermitente, que no es vida. Por eso estos escritos de la divina voluntad te van haciendo ya sensible a que dejes de seguir pecando. Te vas a dar cuenta ya en tu vida que ya esos pecados repetitivos se van ya poco a poco acabando. Porque ya Jesús que vive en ti te está ya retando a que dejes ese pecado. Porque si es que no sigues con tu pecado reiterativo, él ya no va a estar en ti, te va a cansar de ti. No me hace caso, sigue con sus pecados, yo aquí mejor me voy. No, por eso poco a poco vas a ir renunciando hasta llegar a la perfección, como nos dice la misma palabra de Dios, sed perfectos como mi Padre es perfecto, lo dijo Jesús, sed perfectos como mi Padre. Pero ¿cómo? Es imposible, soy pobre criatura. Con Jesús, sí. La perfección de un Jesús que puede, sí, ahora sí, equipararse a la perfección del Padre. Entonces, les decía que la cruz gloriosa ha sido para mi vida una cosa maravillosa. Ya les digo también ese milagro que pasó aquí en Quito cuando iba a erupcionar el volcán Pichincha y no se dio porque pusimos unas cruces ahí. El sacerdote, un hombre de fe, creyó en el mensaje, le conté lo que había pedido Jesús y él creyó, hombre de fe, bendijo y no pasó esa erupción volcánica. Porque ahí estaban las 3 cruces del Calvario y como bendijo él, ahí estaba el mismo Cristo. Entonces detuvo esa explosión y lo que salió fue, donde uno esperaba una cosa trágica, salió una nube inmensa que cubrió todo Quito y ver esa majestad de esa nube que nos daba a entender que el poder de la misericordia de Dios que no hizo realidad lo que los vulcanólogos y algún vidente dijo que iba a haber esa explosión volcánica, esa erupción volcánica, no pasó. Y para que nosotros los que paramos esas cruces nos convenzamos una vez más de que lo que había dicho Jesús, esa promesa se hacía realidad. Yo detendré los cataclismos del final de los tiempos. Aquí mismo en Quito, en Guayabamba, donde se manifestó la Virgen de las Flores. Mucho peregrino va los primeros sábados de mes, muchos peregrinos. Hay una comunidad de monjitas que dirige una buena amiga mía, Sor Claudia. ¿Cómo acuden?
acude. Yo era un ferviente peregrino, pero lamentablemente mis ocupaciones y problemas propios de trabajo no lo hago últimamente, pero yo he estado ahí, he visto las gracias que derrama la Virgen. Está viva, está presente ahí la Virgen cada sábado que van los peregrinos. Y también hay relatos maravillosos de gente que se ha convertido, milagros de sanación que se ha dado ahí en ese lugar. Pues bien, también Teresita Imelda de la Cruz también me había solicitado con Fabiolita, su hija, que levantemos una cruz en una colina cerca del lugar de las apariciones. Y en ese monte, con buena iniciativa, Fabiolita y Teresita hicieron un Vía Crucis, pusieron unas imágenes de las 12 estaciones del Vía Crucis. Pero al final, a la última estación, ya se puso la cruz gloriosa. Se lo hizo bendecir por un sacerdote esa cruz. Y, oh sorpresa, una vez que nos invitó la Teresita a hacer ese Vía Cruz, este pequeño grupo de Betania, porque hay un pequeño grupo que dejó la Virgencita, y nos reunimos cada jueves en la librería espiritual. Meditamos los escritos dictados por Jesús y la Virgen a Imelda, un libro maravilloso, extraordinario, de mucha enseñanza y mucha profecía. Y ahí fuimos comprobando, personalmente, yo digo personalmente, con tantos amigos que me ha dado el Señor, amigos videntes en el mundo. Es uno de los instrumentos más fieles que he conocido, por su humildad, por su fidelidad, por su falta de protagonismo, por la veracidad de los mensajes, no inventados como muchos inventan humanamente. Y todo se está cumpliendo. Las profecías que dice ese libro se están cumpliendo al pie de la letra. Y todavía faltan muchas por cumplirse. Por eso ese libro, que se llama Despierta, humanidad. Adora a tu Señor. Despierta, humanidad. Despertemos. Estamos dormidos en el pecado. Se les ha anunciado al mundo con tantos libros mismo que la fundación nuestra, la editorial nuestra, ha publicado, de los 1800 y pico de títulos que hemos publicado. Algunos de ellos son de profecías, de lo que estamos ya viviendo ahora, pero que no hemos hecho caso, más bien me han criticado. Sacerdotes que me han llamado la atención. ¿Por qué publicas esas revelaciones privadas? Ya está en la palabra de Dios, ya está todo. Yo, por no estar en discusión por el respeto que se merecen los sacerdotes, pues les he dicho, no le podemos callar a Jesús. Ya así está acabada la revelación pública con el Apocalipsis. Pero Él tiene todavía que decirnos, todavía tiene que manifestar su amor y sus advertencias, porque no está todo explicado en la Biblia, hermanos. Si no, lean, por ejemplo, el Evangelio que me fue explicado, que le dicta Jesús a María Valtorta, esta mística italiana. Son 10 volúmenes en los cuadernos maravillosos, cómo va explicando muchas cosas que no entendemos o no se ha explicitado bien en la Biblia. Y ya leyendo esos escritos, y los de Luisa Picarreta, que es otra revelación privada, ahí se va comprendiendo el contenido amplio y profundo del Evangelio y de la palabra de Dios.
Pues, les he dicho con respeto, pero miren, el Señor nos ha puesto en esta misión de hacer conocer su palabra. Y claro, a veces cuestiona la actitud de los sacerdotes, porque también a veces no están bien en su vida personal. Y claro, eso no les gusta, entonces por eso decía que ya no publique esos mensajes que les cuestionan a los mismos, pero también a los laicos nos cuestiona muchísimo, porque todos somos pecadores. Entonces, estos mensajes que hemos publicado se están dando ya, se están haciendo realidad. Las advertencias que hay se está haciendo tal y cual nos dijo el Señor. Entonces, por eso digo, esta cruz gloriosa también es una revelación privada. Y hemos visto, además de las enseñanzas de un contenido espiritual maravilloso, como le explica la parucía, por ejemplo, a esta vidente de la cruz gloriosa. Lo hemos publicado, pero muy poca gente lo acogió. Pero no me duele haberlo hecho porque quise dar gloria a Dios y ser obediente. Lo que me duele, sí, es que no haya sido acogido la palabra de Él. Si hoy conocieras la voz de mi Señor, si hoy conocieras. Por eso el título de ese libro de Imelda, Despierta, humanidad, despierta. Vienen cosas muy dolorosas, pero para eso hay que estar preparados. Esto mismo, esta pandemia nos cogió de sorpresa porque estábamos dormidos. Por eso no hay los recursos suficientes, no hay la preparación suficiente. Ya, si en el año 2016 lo dijo a un sacerdote de la Iglesia Católica, allá en una ciudad de Colombia, de que venía una pandemia. Y a los 4 años se hizo realidad esto, que ya el Padre Dios mandaba por el pecado. Pero ese rato, ¡uy, qué miedo! ¿Pero qué hiciste? La cosa es poner en práctica, prepararte. Como las vírgenes prudentes se prepararon con las velas encendidas y no estuvieron ahí cabeceando y durmiéndose, no, porque llegaba el esposo. Y así vendrá como ladrón, dice la palabra de Dios Jesús. Sin previo aviso, digamos, en este sentido. Aunque el profeta Joel sí dice, todo anuncia al Señor. Sí, pero yo digo, la irrupción de Jesús será como nos pasó ahora con esta pandemia, de golpe. Entonces hay que estar preparados, hermanos. Leamos lo que nos dice a través de Imelda, a través de Luisa, a través de María Valtorta, este trío de oro que es, y el padre Bobby también, sacerdote del movimiento sacerdotal mariano. ¡Qué instrumento de Dios! Escribió un libro dictado por la Virgen. ¡Qué maravilla de libro! Ahí están las profecías y las que estamos también viviendo. Y nos habla del anticristo, de las bestias esas que hablan, ¿no?, del Apocalipsis, de la apostasía, que estamos ya viviendo la apostasía. Cuando el mismo Jesús dice, cuando vuelva a la tierra encontraré fe. Ya no hay fe, hermanos. Por eso la homilía del Papa, bien oportuna, que cogió de la lectura de Marcos, porque no tenemos fe, tenemos miedo. Entonces, el conocimiento también nos lleva a la fe. Hay que conocer para saber lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios, lo amoroso, misericordioso, lo sabio que es, que hay que seguir sus enseñanzas para que dejemos de hacer nuestra voluntad y vivir de su divino querer, y las cosas cambiarán. Entonces les decía que cuando hicimos ese Vía Crucis,
Llegamos con Imelda de la Cruz a la última estación, y cuando llegamos a los pies de la Cruz Gloriosa ahí en Guayabamba, cayó en éxtasis. Nos quedamos admirados ahí viéndole a la Teresita, que su rostro se iluminó como una luz. Comenzó a hablar Jesús a través de ella. Y ahí hablaba. No me acuerdo textualmente, pero de lo que sí recuerdo es que, entre otras cosas, dijo: yo estoy aquí, yo estoy aquí. Lo que le dijo a la vidente de Francia, a Jeanne Surian: cuando me bendice el sacerdote, yo me quedo ahí. Y le ve la vida. Nosotros no le vemos, somos videntes. Ella le ve, por una gracia especial, a Jesús, pero glorioso, triunfante en esa cruz. Por eso se llama cruz gloriosa. Y le habla y le dice que desde ahí está bendiciendo a ese lugar y al mundo. Qué lindo. Claro, porque en divina voluntad no es solamente que voy a bendecir esta porción de tierra o a este hombre, no, a todo el universo, a todos los hombres. Y de aquí bendigo al mundo. Entonces ahí constatamos una vez más que lo que dijo Jesús a esa vidente de Francia, aquí en Ecuador, también lo dijo a un instrumento suyo, y fiel como es Imelda de la Cruz. Imelda de la Cruz, de la Cruz. Y también en otra exposición que hice de la Cruz Gloriosa les hablaba también de esta cruz, que también lo hicimos en proporción a las medidas de 7,38 metros, de 73 centímetros. Esta tiene 7 centímetros con 38 milímetros de largo. Y el palo horizontal tiene 12 centímetros con 3 milímetros y 12 centímetros con 3 milímetros, pintado de azul y blanco. Entonces esto se puede llevar al cuello. Hay gente que tiene un rosarito que lo ha hecho con las pepitas azul y blanca como la cruz, y llevan en su cuello este rosarito. Rezan el rosario, pero también rezan a la cruz gloriosa. Y esta cruz pequeñita, portentosa, porque la gracia está ahí. La promesa que hizo el Señor se hace realidad también con esta cruz, para que los lleves en tu pecho. Yo los llevo, es mi compañera. De cuántos peligros me ha librado. Y solamente les quiero narrar unos pocos hechos que pasó inclusive con mi familia, con mi hija María Giovanna, que administra una sucursal pequeñita que tenemos en Miami. Y nos contó una vez, cuando todavía había problemas con las tormentas tropicales en Miami, dice que una vez estaba en su casa sola y anunciaron una tormenta tropical terrible y que iba a pasar por el sector donde ella vivía, en Coral Gables. Bueno, mi hijita ahí me llamó ese rato que ya se aproximaba la tormenta tropical, también con unos vientos terribles, las palmeras, sus copas casi tocaban el suelo, una cosa espantosa. Y le llama a mi esposa desde Miami, dice: mamita, ya se acerca la tormenta tropical. Entonces mi esposa le dice: coge la cruz gloriosa, una parecida a esta,
La que te dejó mi esposo, la que te dejó tu papi, más bien dicho. Tu papi te dejó una cruz gloriosa en la casa para que te acompañe. Coge esa cruz. Te recuerdo las promesas que nos hizo con la vidente de Francia. Y dice que cuando ya llegó el huracán, era una tormenta tropical que venía por la calle donde ella vivía, y ella cogió la cruz y en su ventana, viendo lo que pasaba esa tormenta, las palmeras, los árboles de los vecinos al suelo, los tejados al suelo, los tejados otros por el aire. Bueno, una cosa horrible. Al lado de la casa de mi hijita había un señor que tenía unos árboles de aguacate, los gigantes que hay en Miami. Ese árbol se tronchó y cayó al suelo. Bueno, y a la casa donde vivía mi hijita no le pasó absolutamente nada, ni las flores de su jardín. Ni las flores de su jardín sufrieron ningún daño. ¿Qué les parece? Una cosa maravillosa. Y asimismo, en otra oportunidad, cuando hubo una lluvia copiosa en Miami, mi hija estaba trabajando en la sucursal y se hizo un poco tarde. Y cuando sale de su oficina y ve en las calles un río que bajaba por las calles, una inundación espantosa, terrible. Los carros se detenían, algunos se apagaba el motor porque era alta la corriente que llevaba ese río de agua, digamos. Y mi hijita dice, y ahora tenía que llegar a la casa. Y se acuerda de la cruz gloriosa, la que tiene en su carro. Ya le tiene su carrito en el espejo retrovisor, ahí lo tiene colgadita. Aquí en Ecuador llevan los rosarios, ¿no?, de la Virgencita, pero ella lleva su cruz gloriosa. Y entonces dice que se metió al carro, se aferró a la cruz, a esa cruz pequeñita, gloriosa, pero en fe, ya tenía mucha fe que ella le iba a proteger de esa inundación. Cogió el carro, se prendió el carro, no se apagó, salió de su almacén, salió a la avenida, el río de agua ahí, los carros que se paraban, se detenían, y mi hija solita con su carro ahí seguía, hasta que llegó a su casa sana y salva. La cruz gloriosa.